Vamos entonces a la clase número 3 y última por el día de hoy de Cristología. Vamos entonces ahora a estudiar un poco sobre este individuo que es conocido como el ángel de Jehová. Se le conoce también como teofanía del verbo. Es de suma importancia abordar este tópico, ya que hay quienes alegan que el ángel de Jehová es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento y toman esta figura para atribuirle a Jesús una preexistencia, que no es correcto. La expresión, ángel de Jehová aparece 58 veces en el Antiguo Testamento. En cuanto a la identificación de este ángel, en algunos textos parece ser la de un ángel común que actúa como mensajero o representante de Jehová, con quien tiene una relación como la que existe entre un soberano y su embajador. Génesis 24:7, Zacarías 1:12 y 13. Pero hay casos en los que el ángel del Señor se identifica, óigame, con Dios mismo, lo que conduce a pensar que era una teofanía o aparición de Dios en forma visible y corpórea. Lo cierto del caso es que según algunos pasajes y por ciertas características que se dan en su manifestación, el ángel de Jehová tiene que ser una de las tres personas de la deidad. Según Génesis 32, 24 y 30 y Oseas 12:4, el ángel de Jehová es Dios y forma parte y representa un de las personas de la Trinidad divina. Analicemos los pasajes en forma paralela. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré y no te bendeciré. Ya va. Ajá. No te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, oiga, con Dios, wow, y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y él le bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fui librado, y fue librada mi alma. Génesis 32, 24 al 30. El detalle está que para muchos eh, no entienden lo que es el conjunto de la deidad, en el caso de Dios, como aparece en la Biblia hebrea, en el capítulo 1 de Génesis, que dice: en el principio creó Elohim. ¿Qué es Elohim? El Dios Trino, creador. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra.
Entonces, aquí está una de las tres personas de la deidad, el cual Jacob lo pudo ver cara a cara. Es el mismo que se presentó en Génesis 3:8, ¿sí? Cuando Adán había caído y la voz de Dios se paseaba ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿La qué? La voz de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué o quién es la voz de Dios? La voz de Dios. Ahora lo decíamos. El verbo. La voz es el verbo. Se paseaba y vino al encuentro. Entonces, Dios en la persona del verbo se juntó con los pecadores. Vino al rescate de los pecadores. Ese mismo verbo es el que se le aparece aquí a quién? A Jacob. ¿Quién era Jacob? Tramposo. Pecador. Alguien que estaba caído en Adán. Y vino y se juntó con él para bendecirlo. Cuando Isaías dice por allá en una ocasión, creo que usted lo ha leído, ay de mí que soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Eterno. ¿Por qué no se murió Isaías? Porque no fue al Eterno a Jehová que vio, fue al Verbo, el ser que podía ser visto. ¿A quién fue que vio el que iba a maldecir a Israel en el camino con la espada en la mano? ¿A quién vio? Al ángel de Jehová. Es decir, la manifestación del Verbo en la persona del ángel de Jehová. ¿Con quién fue que Abraham habló varias veces? Cuando discutió y le dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces viene y le dice a Abraham, y si hay 50 o 45, creo que comienza por ahí, justo, ¿lo destruirás también el justo con el injusto? No. Si hubieren 45, no lo destruiré, pero no los hay. Y si hubieran 40, y pues bajaron hasta, no había nadie. ¿Y qué pasaba? Ahí no había ni uno justo. Ni uno. ¿Qué pasó con Lot? Que había una promesa y una palabra de Dios para con Abraham y por esa razón se salva de morir él y sus hijas. Pero la esposa quedó en el desierto y vuelta a salir. Porque ella salió ¿de dónde? De Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra no salió de ella. Ese es la detalle, dijo el italiano. Sigamos acá. ¿Dónde vamos? Porque rayo el alma. Ok. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano Jacob y con su poder venció al ángel. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano con su poder. Sí, venció al ángel, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló allí, habló con nosotros. O sea, 12, 3 y 4. Según Génesis, oiga, 16, 7 y 13, 22, 11 y 18, 31, 11 y 13, busque los textos y los lee en su casa. Y Jueces 13, 2 y 23, el ángel de Jehová se toma, oiga, atribuciones que solo le son permitidas a Dios. ¿Cuáles son esas? El ángel de Jehová tiene propiedades que solo le pertenecen a Dios. Óigame, recibe adoración. ¿Quién es el único que recibe adoración? Dios. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se tira en rodillas y quiso hacerle una gran reverencia y Pedro le dijo, ya va, levántese compañero, yo soy un hombre tan igual como tú, no acepto esa posición. Cuando el ángel vino a entregarle a Juan el Apocalipsis, los escritos, ¿qué fue lo que hizo Juan? Se tiró de rodillas y el ángel le dijo, ya va, levántese, yo soy consiervo suyo, es decir, no acepto la adoración. Ahora, ¿por qué este ángel sí la aceptaba? ¿Por qué Jesús aceptó adoración? Porque eran Dios. Ubiquémonos. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová,
he venido ahora. Entonces Josué, oiga, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿A quién adoró? Al ángel de Jehová. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies. ¿Quién fue ese que le dijo eso a Moisés? Porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué 5, 13 y 15, o el 15. ¿Por qué este ángel aceptó la adoración de Josué? Porque él es Dios. Entonces Jehová abrió los ojos de Balán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Número 22:31. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, el papá de Sansón, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla la palabra te honremos o adoremos? Jueces 13:17. Os es omnipotente. ¿Quién? El ángel de Jehová es omnipotente. Principio y propiedad única de Dios. Aclaro, Dios no tiene atributos. Para algunos dicen que estas son atributos. No. Atributos tenemos los que uno mayor que nosotros nos atribuyó. Atributos, valga la redundancia. Pero ¿qué es lo que Dios no ha conocido ni conocerá jamás? Un Dios como Él y menos mayor que Él. Entonces, por lo tanto, Dios no tiene atributos porque nadie le ha atribuido nada y nada a Dios. Entonces, eso hay que corregirlo de nuestras bocas, no los atributos de Dios. Señoras y señores, perdónenme, amigos y colegas de otros institutos, corrija eso. Dios no tiene atributos. Dios tiene propiedades intrínsecas, propiedades de Él, parte de su naturaleza, pero no tiene atributos, porque no hay nadie mayor que Dios que le pueda atribuir, valga la redundancia, atributos a Él. Es omnipresente. ¿Quién? El ángel de Jehová. Acampa, el ángel de Jehová acampa, oiga, alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Ahora, esta palabra tiene que ver de los que le temen allá en el Antiguo Testamento. Es decir, tú estabas en Carora y le temías, él estaba ahí. Estabas en Quebrada Arriba y le temías, él estaba ahí. Estabas en Duaca, él estaba ahí. Estabas en el Cují, él estaba ahí. Estabas en, ¿cómo se llama? En la torre, él estaba ahí. Estabas en el piso, ¿qué? Y él estaba ahí. Estaba Octaviano allá en Rafael Linares y él estaba ahí. Son propiedades únicas de Dios, no atributos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso era ya en el Antiguo Testamento, claro también. Perdona pecado. ¡Wow! He aquí yo envío a mi ángel delante de ti. Está Dios, Jehová Dios hablando con este individuo. Para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Éxodo 23, 20 y 21. Además de esto, se descarta que el ángel de Jehová sea Jehová mismo, porque en Zacarías se registra el ángel de Jehová teniendo una conversación o diálogo con Jehová Dios. Oiga lo que viene. Perdón. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? El profeta está hablando. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquí, y aquel varón, que estaba entre los mirtos, respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado y recorren la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová, oiga, y dijo, oh Jehová, oye, ¿quién está hablando? Uno con otro, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá?
con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo, que era el ángel de Jehová. Y aquí está Zacarías, que era el otro que estaba ahí. Zacarías 1, 9 y 13. Por igual, en número, está sentado, donde Jehová Dios abre los ojos de Balaam, para que éste viera al ángel de Jehová que estaba al frente de él. Entonces Jehová abrió los ojos ¿de quién? Balaam. Y vio al ángel de Jehová. No dice que se vio el mismo, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. ¿Cuántos hay aquí? 2. Número 22:31. El Espíritu Santo estaba ¿dónde? En la boca de la burra cuando habló. En Primera de Reyes, capítulo 19, versos al 18, tenemos un acontecimiento registrado con el profeta Eliseo, donde nos muestra que Jehová Dios no es el ángel de Jehová. Por otra parte, observamos que por sí solo el término de Jehová, que se consigue en los pasajes para hacer referencia al ángel, indica que se trata de una persona que viene en representación de otra. Es decir, si el ángel es de Jehová, significa que viene en representación de Jehová y no que sea Jehová mismo. Señoras y señores, muy importante tener en cuenta estos pequeños detalles para que no nos confundamos. Ahora bien, se descarta que el ángel de Jehová sea el Espíritu Santo, ya que el Espíritu no toma forma corpórea. Además, en número 22 y 32, y en Jueces 13, 1 al 20 y 25, aparecen la manifestación de las tres personas de la deidad: Jehová Dios, el ángel de Jehová y el Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos. Oiga, porque a Dios hemos visto. ¿Por qué no se murieron? Porque no era Jehová, señoras y señores, era el ángel de Jehová. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestra mano el holocausto, es decir, adoración, ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas. Como que estaba más entendida la mujer que el hombre. Ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño crecía y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová, nótese que aquí están los tres juntos, comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Jueces 13, 21 al 25. Según lo que hemos presentado, el ángel de Jehová es una teofanía o aparición del verbo de Dios. No obstante, no se le debe adjudicar a la persona de Cristo como una aparición en el Antiguo Testamento, ya que Cristo en su humanidad no es preexistente. Él fue creado en la persona de Jesús, en la encarnación del verbo. Melquisedec como preexistencia de Cristo tampoco. Aquí le vamos a echar la historia, le vamos a enseñar y le vamos a tumbar este otro becerro sagrado con el potrero. Y los holcones, el alambre lo vamos a tirar al suelo también. Melquisedec como preexistencia de Cristo. Eso se oye en la boca de muchos predicadores, por no estudiar y porque escucharon a otro hablar su ignorancia y ellos siguen repitiendo como unos loros. Haciendo un análisis preciso y conciso
se puede señalar que la figura de Melquisedec no es ni representa a la persona de Jesucristo, por lo que no se puede adjudicar a Jesús preexistencia en la persona de Melquisedec. Muy poco registran las escrituras de la persona de Melquisedec. En Génesis 14:18 registra que era rey de Salem, probablemente Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. El sacerdocio de Jesús tiene, oiga, en común denominador con el de Melquisedec, que ambos fueron constituidos en el orden y la soberanía de Dios, es decir, todo sacerdote debería ser descendiente de la tribu de Leví, después que se establece ese. El caso de Melquisedec es semejante al de Jesús. Ninguno de los dos desciende de la tribu de Leví, señoras y señores. Ahora, Jesús era de la tribu de Judá, mientras que Melquisedec no tenía descendencia levítica. El sacerdocio de Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Jesús en el sentido genealógico y se dio para marcar un, oiga, precedente para un subsecuente. El precedente Melquisedec, el subsecuente Cristo. El primer sacerdocio Melquisedec que Dios estableció fue a Melquisedec. El siguiente son los levitas, que desplazan al de Melquisedec, y el subsecuente es Jesús, que desplaza a los otros. Dios, para poder constituir a Jesús como sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, oiga lo que viene, tuvo que marcar un precedente constituyendo un sacerdocio que no fuera de la descendencia de los levitas, para luego de la constitución de los levitas como sacerdotes levantar uno semejante al primero o al primer sacerdote sin ser de la tribu de Leví. Esto es lo que significa cuando dice en la carta a los hebreos que Jesús como sacerdote fue constituido en el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un precedente, los levitas son los siguientes y Jesús es un subsecuente. La figura de Melquisedec es más que un antecedente, es un precedente, alguien que está antes del siguiente, pero que deja establecido y demarca un principio de acceso para dar la posibilidad a un subsecuente. La figura del siguiente, los levitas, oiga, anula a la figura del precedente, Melquisedec. Pero el precedente, Melquisedec, le da paso a la figura del subsecuente, Jesús. Pero se debe entender que Melquisedec no es la persona de Cristo. La figura y la semejanza están en el sacerdocio, no en el personaje, porque de Melquisedec no tenemos genealogía, amén, pero de Jesús sí. De Jesús tenemos genealogía, entonces no es ahí donde se parecen los dos. Entonces el parentesco o el parecido es en el sacerdocio, señoras y señores, que Dios lo estableció y así estableció el otro, independientemente de los hombres y de que no fueran de ninguna tribu. En Hebreos 7:13 nos dice que Melquisedec era sin padre y sin madre, que no tiene principio de día ni día ni fin de vida. Si hacemos una crítica analítica a los términos antes mencionados registrados en Hebreos 7:3, nos daremos cuenta que no tiene que ver ni hace referencia a un ser eterno, divino, sin nacimiento ni muerte. El término sin padre y sin madre tiene que ver con una genealogía o ascendencia, indicando que dicha genealogía
no era levítica porque su padre no pertenecía a la tribu de Leví. No quiere decir que Melquisedec no tenía ni padre ni madre, como si fuera un ser misterioso, místico, como muchos lo han interpretado. El término ni tiene principio ni fin de vida, no tiene nada que ver con eternidad. Lo que quiere decir es que nadie sabe cuándo nació, pero sí nació, y cuándo murió, y también murió. No hay registro del caso. Eso es todo, así de sencillo. Sin inventar ni ponerle mucho invento al asunto. Sin ponerle mucho teatro. Los términos sin padre ni madre, ni tiene principio, ni día, ni fin de vida, deben entenderse con relación al orden del sacerdocio de Melquisedec, no a su persona física. Melquisedec no tenía una ascendencia oficial según el orden de Aarón, levita. No había registro de sus fechas de nacimiento o muerte. El sacerdocio de Jesús era semejante al de Melquisedec en cuanto a la falta de ascendencia levítica. Para concluir con este tópico, no se debe tomar la figura de Melquisedec como una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, alegando así la preexistencia de Jesús en Melquisedec. En todo caso, lo que sí podemos alegar es que Melquisedec era un tipo de Cristo en referencia al oficio sacerdotal referente al verbo. A continuación, estudiaremos la persona del verbo para proseguir con el estudio de la unión hipostática. Esto es la unión de lo divino y lo humano. Dar una definición del verbo es como tratar de analizar a Dios mismo, ya que el verbo es Dios. La teología, en todas sus extensiones, no ha podido dar un concepto preciso y conciso de la segunda persona de la deidad, ya que en este aspecto existe muy poca información. Juan fue el único escritor que se refirió al verbo a través de sus escritos, y como dato resaltante podemos señalar que solo en 5 versículos de sus libros se refiere a este punto. Juan 1.1, Juan 1.14, Primera de Juan 1.1 y 5.7 y Apocalipsis 19.3. Son los únicos 5 versículos que aparecen en el Nuevo Testamento acerca del verbo, señoras y señores. Muy poca información del verbo. Del verbo se conoce que hizo en varias ocasiones teofanías en la figura del ángel de Jehová, que ya las estudiamos. Es Dios, Juan 1.1. Formó parte de la creación, pero no fue creado, Juan 1.3. Hebreos 1.3. Salmo 33.6. Sostuvo, oiga, y sustenta el universo, Colosenses 1.17. Es la segunda persona de la deidad desde el punto de vista teológico. Primera de Juan 1.2 y 5.7. Formó parte de la encarnación. Juan 1.14, señoras y señores. Debemos aclarar que el término verbo no aparece en los textos originales. Óigame, el término que aparece es logos, traducido como palabra. Y esta acepción no está expresada en forma gramatical, sino como el contenido
o pensamiento transmitido, es decir, es la expresión de Dios. Siendo Dios mismo, el logo es la totalidad de Dios, del gran yo soy. Por lo tanto, le decía ahora que Dios daba el dictamen, el verbo, el logos. Sí, el Espíritu Santo, tomaba el logo y hacía lo que se había dicho. Es el ser, es el brazo creador de todo lo creado. Cuando veamos, después de esta materia, vamos a ver neumatología. Ahí se los voy a demostrar. Que Jesús no hizo nada o el verbo no hizo nada como tal. Jehová daba la palabra, el verbo es la palabra, pero el creador de lo que hoy vemos es el Espíritu Santo. Es más, sigue siendo el que hizo todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús. No fue Jesús, fue el Espíritu Santo. Todos los milagros que se dieron. No hay un milagro adjudicado bíblicamente a Jesús. Ni uno. Ninguno. Se lo vamos a demostrar. Y eso es cristología. ¿Sí? Eso es ubicar a Cristo en lo que Él estuvo. Y al Espíritu en lo que Él estuvo. Y a Jehová en lo que Él estuvo. La encarnación del verbo, señoras y señores. Según lo escrito por el profeta Isaías y el apóstol Pablo en la carta que escribe a los filipenses en el trono de Dios, en el tercer cielo, hubo una conversación entre el conjunto de la deidad para determinar quién de los tres en representación de la divinidad vendría al mundo y habitar entre los seres humanos para llevar a cabo el acto de regeneración. En el capítulo 6 de Isaías vemos cumplido un principio de interpretación conocido como una ley de doble referencia. Pero en el capítulo 48 está expresado en forma directa la intervención del verbo en su ofrecimiento para habitar entre los humanos. Analicemos los escritos del profeta Isaías en relación al asunto. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6, 8. Según el registro del profeta Isaías en el capítulo 48, verso 16, el verbo fue enviado por el gran yo soy mediante la persona del Espíritu Santo. Analicemos el pasaje. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envía Jehová, el Señor y su Espíritu Santo. ¿Cuántos hay aquí? Voy otra vez. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio, ¿quién era el que estaba en el principio con Dios y era Dios? Ajá. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién era el que estaba? El verbo. Y ahora me envía Jehová, el Señor. Ahí hay dos ya. Y su Espíritu Santo. ¿Cuántos hay? Tres. Allá en el Antiguo Testamento. Y yo no sé dónde los judíos no ven la Trinidad. Y se aferran a uno solo. Y dicen que estamos mal nosotros. Aunque ellos fueron los que escribieron esto, lo siento por ellos. Aunque Isaías es uno de los que ellos más leen. Pero no consiguen a los tres. Ellos se aferran a uno solo. Y por eso es que no aceptan a Jesús.
Jesús no les dijo a ellos, crean en Dios y crean también en mí. ¿Qué está diciendo? Él y yo somos uno. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué le está diciendo? Yo soy el único puente, el único camino, la única verdad y la única vida. Eso es para los judíos recalcitrantes, porque si hay judíos que aceptan al Mesías, a Cristo Jesús, que es el programa de Dios completo para la salvación de ellos y del resto de la humanidad, entre ellos nosotros. Durante esta conversación, Jehová Dios puso ciertas condiciones que debía cumplir el verbo, oiga, para poder encarnar y hacerse manifiesto en la persona de Jesús. Las aceptaciones de estas condiciones por parte del verbo están consideradas por la alta crítica teológica como una humillación por parte de Dios al verbo. Ahora pregunto yo, ¿el verbo, siendo verbo, estaba en completa santidad? Pregunto, ¿sí o no? Completa y pulcra santidad. ¿Cómo comienza la humillación del verbo? Oye, Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el verbo solito dice, heme aquí, envíame a mí. Ya va. ¿Sabía el verbo a dónde lo iban a enviar? Sí. Acuérdense que él era omnisciente. ¿Sabía el verbo en el vientre de la mujer que tenía que meterse? Sí. ¿Sabía el verbo que esa mujer estaba en estado de condenación? Sí. Que era virgen es una cosa, pero que estaba en pecado es una realidad. Pastor, usted está diciendo que la Virgen María estaba en pecado, en estado de condenación estaba María, porque todos en Adán no caímos, todos o no. El que recoge ciertas palabras de María, un poquito más, es Lucas. En el verso 45, si mal no recuerdo, del 45 en adelante de Lucas, ella dice por allá en uno de esos pasajes, no sé si en el 45, el 47, o por allá en el intermedio, ella dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora, cuando María cuando llevaron al niño al templo, cuando María fue al templo eso lo vamos a ver más adelantito, pero quiero adelantarles algo. Cuando María fue al templo a ofrecer el sacrificio que estaba establecido, que toda mujer que daba luz, quedaba 40 días inmunda, no necesitó María, necesitaba un cordero o lo mínimo unos pichones de paloma para el sacrificio por su santificación. ¿Lo necesitó o no lo necesitó? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Claro que sí. Entonces, si ella tuvo que llevar los palominos para la santificación, pregunto, ¿estaba o no estaba inmunda? Una cosa es virgen y otra cosa es la inmundicia por causa de su dar a luz, algo que estaba establecido. Y una cosa es el estado de pecado en la que ella estaba. Pero el problema no es María aquí, el caso es Jesús. ¿Sabía el verbo que tenía que meterse en esa mujer? Claro que sí. ¿Sabía el verbo que tenía que obedecer a un imperio que gobernaba toda la tierra e incluso Israel tenía la bota en la nuca aquí? Y que Israel tenía que trabajar para pagarle impuestos al imperio extranjero que los tenía sometidos? Claro que lo sabía. ¿Sabía Jesús que siendo el rey del universo tenía que vivir como cualquier individuo, con limitaciones y necesidades? Claro que sí. Pregunto, ¿eso no es humillación? Eso es humillación. Supongamos que traigo una niña aquí de 5 años y la niña viene hacia aquí, todo lo que le venga ya usted sabe el resto de la palabra. Y aquí nadie la puede corregir, no siendo ella la dueña del apartamento ni teniendo edad para tal cosa. ¿No te sentirías escuchando? Humilladita ante esa tripón, ¿o no? Por la edad que tenemos merecemos respeto, merecemos honra, que se nos haga caso, y eso no solamente aquí, en cualquier lado. Y Jesús tuvo que venir a meterse en un cuerpo que estaba gobernado por un imperio que estaba en pecado, que la mayoría de los líderes eran homosexuales, porque de Herodes él dijo, dígale a esa zorra, es la versión que nos venden, pero Jesús usó la palabra, dígale a ese homosexual, pero con la palabra vulgar.
que hoy y mañana yo predico, echo fuera demonios y me voy paso mañana. Es decir, no es cuando Él quiere, es cuando yo lo determino. ¿Es humillación o no es? Claro que sí. Ahora, en Filipenses se nos dice que el verbo, antes de manifestarse en la persona de Jesús, se humilló y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo. Ahora la pregunta es, ¿de qué se despojó el verbo? Uno, se tuvo que despojar de la deidad. Un punto. Dame otra. ¿De qué se despojó el verbo? De su eternidad, para hacerse sempiterno. ¿De qué otra se despojó el verbo? De lo infinito, porque se metió en un cuerpo y en una mente finita. ¿De qué se despojó el verbo? De su eternidad, de lo infinito, de lo omnisciente. ¿De qué otro se despojó? Se despojó de las 5 propiedades divinas: eterno, infinito, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Se tuvo que despojar de todo eso porque Jesús no estaba en todas partes. 5 propiedades únicas de Dios, de las cuales el verbo se tuvo que despojar para meterse en el cuerpo de un humano, de un hombre, no de un superhombre, de un hombre tan normal, y a los 2 años le tocó huir de su patria porque lo iban a matar. ¿Eso es humillación o no es humillación? Tuvo que salir de noche huyendo. Pregunto, ¿eso lo sabía el verbo? Sí, quien no lo sabía era Jesús, pero el verbo conocía todo eso y se entregó a eso. Sabía el verbo que como Jesús lo iban a humillar, lo iban a crucificar, le iban a poner la corona de espinas, todo eso lo sabía el verbo. ¿Quién le dio las profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús a todos los profetas? ¿No fue Jehová Dios, el Espíritu Santo y el verbo juntos? Entonces, toda la historia de la vida de Jesús, es decir, todas las profecías que leímos ahora, que luego tuvieron cumplimiento en Jesús, como verbo la sabía, pero como Jesús no, como hombre no, como humano no. Entonces, pregunto, ¿aceptar toda esa debacle es o no es humillación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es y fue una gran humillación. De lo único que no se despojó fue de él, porque todo lo hizo por amor y de la fe, porque creyó que podía hacerlo y lo hizo. Y lo hizo por amor, despidiéndose temporalmente de 5 propiedades: eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Por lo tanto, a nosotros no nos deben mover los dones espirituales, sino el fruto del Espíritu. Pero lamentablemente tenemos la cantidad de líderes dentro de nuestras iglesias que si a ellos los ponen a escoger entre los dones y el fruto, prefieren los dones porque prefieren pantallar y figurar. Sin embargo, los que prefieren el fruto del Espíritu se mueven como Jesús, se mueven en Cristo. Los que se mueven por las emociones en Adán se van por los frutos, porque según la Biblia, ¿qué fue lo que enredó la vida a Adán? No fue un fruto. Aunque esto no tiene sentido. Es una pequeña locura que acabo de decir. Pero lamentablemente, los que andan por las emociones andan en la carne y andan en Adán. Los que andamos en fe, señoras y señores, estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo no andamos en la carne. ¿Sí? Ahora, haciéndose hombre, si analizamos bien la carta que escribe Pablo a los filipenses y hacemos análisis, algunos términos, nos daremos cuenta que en dicho pasaje Pablo presenta la humillación del verbo anterior a la de Jesús. Aunque no se describe en el pasaje el vocablo verbo en forma literal, en el sentido tácito en la oración se encuentra la figura del verbo. Analicemos el pasaje. Oiga lo que viene
para que vayamos cerrando con esto. Haya pues en vosotros este sentir, oiga, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, aquí es verbo, no estimó el ser igual a Dios, verbo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién? El verbo, tomando figura de siervo, hablando de Jesús, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Jesús, condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús. Filipenses 2, 5 y 10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús, el Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, que es en este párrafo se está haciendo referencia al estado de transición de lo divino a lo humano. El vocablo despojarse que indica una acción de marca, el momento en que el verbo tomó la decisión de humillación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y haciéndose, muerte de cruz. Ahora, indisoluble de lo divino con lo humano, es decir, la unión hipostática es indisoluble de lo divino con lo humano. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el término también que aparece en el pasaje para hacer referencia al sentir que Jesús, al sentir de Jesús concerniente a su estado de humillación, indica gramaticalmente que Jesús como hombre está haciendo exactamente lo que anteriormente alguien hizo por igual. Es decir, el hecho de que el término también esté antes de mencionar a la figura de Cristo indica que el escritor está instando a los creyentes a tener una actitud de humillación, como lo hizo Jesús, después de haberlo hecho el verbo. Si el término también estuviera antes de la expresión vosotros, entonces el mensaje sería que los creyentes deberían hacer lo que Cristo anteriormente hizo sin iniciar la persona, sin incluir a la persona del verbo. Pero el término también está antes de hacer referencia de la persona de Cristo. Quiere decir que hubo alguien que tomó la actitud de humillarse o de humillación antes de que Cristo lo hiciera. Sin lugar a dudas, de quién está haciendo referencia Pablo en su escrito en relación a la humillación en semejanza a la de Jesús, es al verbo. El término también viene del griego kai, que indica similitud de aptitud o de proceder. El pasaje en cuestión corrobora lo antes dicho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término el cual, siendo en forma de Dios, se refiere directamente al verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El término forma que aparece en el pasaje viene del griego morfe, que indica rasgo distintivo,
especial o característico de una persona que nadie más puede tener, a excepción de alguien que sea Dios mismo. Quiere decir, sin lugar a dudas, que el término forma del griego morfe que aparece en el pasaje está haciendo referencia a la persona del verbo en el momento de su transición para que nazca la figura del teantropo, el Dios hombre. Además, observamos que el término igual a Dios que aparece en el texto indica y hace referencia a alguien que tiene la misma naturaleza de Dios, porque también es Dios. En el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, se le atribuye el despojo y la humillación al verbo. A continuación citaremos el pasaje, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Si analizamos bien el pasaje, nos podemos dar cuenta que el verbo vino en forma voluntaria a entrar en una condición en la que anteriormente no estaba. Esto es lo que Juan en el capítulo 1, verso 14 afirma, cuando expresa: y aquel verbo fue hecho carne, que de paso el escritor a los hebreos dice que fue hecho poco menor que los ángeles. ¿Sí? Ese verbo fue hecho poco menor que los ángeles. Déjenme finalizar con estas líneas por aquí para terminar toda la idea y quedemos en la hora 4. Una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, el Theanthropos, el Dios hombre. Entonces es cuando Pablo presenta la humillación de Jesús, posterior a la del verbo. Citemos el pasaje: haciendo referencia al verbo y estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia hasta la muerte de cruz, por lógica, se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede ver muerte. Lo grande que debemos aprender de esto es que si Dios en la persona del verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero por igual, con todo y que Dios en el verbo se haya humillado, si Jesús como hombre no procede a su humillación, la humillación del verbo pierde su significado y su objetivo. Es decir, si el verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del verbo. La grandeza de la humillación del verbo consiste en que en dicha humillación se dio todo lo contrario a lo que Satanás quiso hacer mientras estaba con Dios. Este ser, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, mientras que el verbo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. Y esto es lo grandioso. Es decir, el verbo, siendo Dios, no se aferró, que era Dios y que no tenía que humillarse. El diablo, no siendo Dios, quiso ser igual a Dios. ¿Ve todo lo contrario? Entonces, esto es grandioso, y esto es hermoso, y esto es precioso. Entonces, esto nos lleva a nosotros, con todo y que sabemos que la salvación que tenemos es imperdible, nos lleva a seguir siendo santos y humildes. No como si se perdiera, no, pero a vivir en santidad y en adoración a Dios. No agarrar la libertad que tenemos como bochinche para andar cometiendo pecados a diestra y a siniestra. No, eso no es lo correcto, porque eso no
le agrada a Dios y vamos a tener problemas con los galardones. Bendiciones. Quedamos en la página 25. ¿En qué consiste la humillación del verbo? Ese es el tema para